Los invito a todos mis hermanos, like, compártenlo, que es lo más importante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y eterno Dios, damos gracias, Señor, por habernos permitido otro día más. Te damos gracias, Papá Dios, por nuestros sagrados alimentos. Te damos gracias, Señor, por este aire que respiramos, por este día, el sol del día, por esta lluvia que ya casi va a caer en nuestra tierra. Te damos gracias por todo y por todo y por todo, Señor. Tú eres Dios. En cada uno de nosotros se manifiesta tu amor y tu poder y las maravillas muy grandes que hiciste. Para que todo aquel incrédulo que no crea en ti, vea cómo nosotros se muestra el poder y el amor más grande, oh Dios. Señor Jesucristo, queremos que también hoy seas tú el que nos dirija palabra de vida eterna, palabra de Dios, y que podamos compartir a nuestros hermanos esta sana enseñanza, para que seamos todos juntos adoctrinados por ti. Hoy, Señor Jesús, te encomiendo que hables a través de mí palabra de vida eterna, y que toda enseñanza del diablo sea apartada de este live. Toda persona participante del demonio y del diablo sea alejada de este live, y que puedan ellos ser perspectivos y escuchar tu verdad. Santo y divino Espíritu, tú que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea el honor, santo poder y la adoración, así sea. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Te pedimos, Madrecita, que te quede con tus hijos, para que nos ayude a evangelizar, a adoctrinar, y con tus santas manos nos dirijas en nuestra mente tu consagración de tus santas manos. Venimos ante ti, Madre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que nos acompañes. Y bajo la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos. Den me gusta, comparta la transmisión. Hermanos, si no lo comparte, no nos están apoyando a compartir la palabra de Dios. Para mí es un honor, es una alegría, es un gusto que ustedes estén aquí con nosotros. Ok, vamos a empezar lo que dice Jesucristo. San Lucas capítulo 6, versículo 46. 6:46. ¿Qué dice? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no haces lo que digo. Capten la idea. Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un reclamo. Hay un reclamo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Vea, le voy a dar una comparación. No es aquel todo que se ponga en la Biblia debajo del brazo y diga soy cristiano, aleluya, gloria al Señor. ¿Captan la idea? No es aquel que agarra la Santa Biblia y se pone con un saco y una corbata a decir a la gente, Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Aleluya, gloria al Señor. Es Cristo el que salva, menos María. Epa, otra vez. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Ya ven el reclamo de Cristo. ¿Por qué será que Cristo reclama eso? Porque cuando Cristo fundó su iglesia, la dejó para que toda persona se ingrese a la iglesia de Él y se salve. De modo que yo debo estar en la iglesia del Salvador. Y Jesucristo está reclamando a los protestantes que no están dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué le llaman Señor, Señor? Y se ponen la Biblia debajo del brazo y le dicen al mundo, Cristo salva. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero ¿qué es lo que reclama Jesús? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no termina allí, oiga. Y no hacen lo que digo. Lo que Él manda, lo que Él dice. Los protestantes están siendo y están engañados.
Porque lo ven a un impostor por allí y dice, epa, aquel que era ladrón se convirtió a Cristo. Lo ven con la Biblia debajo del brazo y dice, soy cristiano. Aquel que salió de la cárcel ya sale pastor. Lo ven con la Biblia debajo del brazo y dice, oh, un pastor. Salió, antes era sinvergüenza, un vagabundo, un borracho, un drogadicto, un pandillero, y se salió de la cárcel, gracias, aleluya, gloria al Señor, y Dios lo sacó con vida, pero se convirtió a Cristo. Pues viene ese, ahora agarra Efesios 4:11, funda su secta y empieza a ponerle iglesia cristiana evangélica, y ya dice a la gente, soy pastor. Pero no es ese el plan de Jesucristo. El plan de Jesucristo es que estemos en la iglesia de Él, porque Él es el Salvador. Y si Jesucristo es el Salvador, pues tiene que dejarlo una iglesia que salve. Pregúntele a cualquier protestante, ¿la iglesia salva? Y le va a decir, no salva. Eso es verdad, porque la iglesia donde él asiste, esa no salva. De modo que ahora Jesús reclama, me llaman Señor, Señor. Me llaman Señor, Señor. Pero ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Está reclamando. Si Jesucristo fundó esa iglesia, en la iglesia que él la fundó, se la dejó a Pedro, hasta la fecha de hoy el Papa Francisco, ¿por qué entonces tantas sectas están ignorando que hay una iglesia que fundó Cristo y la iglesia católica? ¿Por qué están en una secta? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Oiga, otra vez. ¿Por qué ¿Por qué me llaman Señor, Señor? andan predicando en las calles, en las montañas, casa por casa, en el nombre de Jesús, como evangelista, como apóstol, como profeta, como maestro, como pastor? Se pone en la Biblia con saco y corbata y dice, soy cristiano, soy hijo de Jesús, hijo de Dios, hermano de Jesús, soy evangélico, discípulo de Cristo. Pero no es así. Es Cristo que fundó su iglesia. Y cuando Cristo funda su iglesia, es para que todos nos congreguemos a su iglesia y encontremos la salvación. Y Él está haciendo el reclamo a los que no están dentro de la iglesia y pertenecen a una secta, que ahora un sinvergüenza, para no ir a trabajar, agarra Efesios 4:11 y dice, la iglesia católica no tienen pastores, me nombro pastor. Agarran Efesios 4:11, funda su secta y dice, aquí está la iglesia de Cristo y yo soy pastor de Cristo. Se la fumó verde. Ya basta, hermanos separados. Jesucristo le está reclamando no a los católicos, a toda esa bola de pastores mentirosos, a todas esas bolas de mentirosos de apóstoles que se autonombran apóstoles, a toda esa bola de mentirosos de profetas, se autonombran profetas, y otros se autonombran pastores, otros se autonombran evangelistas, grandes sinvergüenzas que andan engañando a la gente diciendo, Cristo es el camino, es la verdad y la vida, aleluya, gloria al Señor, Cristo el que salva, menos María. Pero no se dan cuenta que están en una secta. Y Cristo no quiere que estén en una secta. Ese es el reclamo de Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Cuando Jesucristo fundó esa iglesia, en la iglesia de Jesucristo, se dejó en Pedro. ¿Por qué no permanecen en la iglesia donde yo la dejé encargada a Pedro? Y dicen los protestantes, yo no te hago caso a hombre. Te hago caso, Señor Jesús. ¿Otra vez? A ver si no es Jesús el que dice eso, oigan. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Siga. Y no hacen lo que digo. Y no hacen lo que Él dice, lo que Él manda. De modo que cuando un protestante va a morirse 100% protestante. ¿Por qué? Porque no le hace caso a Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ¿por qué los protestantes les hace caso a un pastor y no le hace caso a Pedro, que es un pastor de Cristo?
Y Cristo está reclamando, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué? De modo que Jesucristo no fundó muchas iglesias, fundó una iglesia. Y le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los protestantes la podrán atacar, pero no la podrán vencer. A ti, Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Ninguna secta tiene autoridad para salvación, solamente la Iglesia Católica. Tiene la llave desde Pedro la reserva hasta la fecha de hoy el Papa Francisco, autoridad máxima en la tierra y en el cielo. ¿Para qué fundó Cristo una iglesia? Pues para que nos vayamos integrando y encontremos la salvación y Cristo nos va a salvar. De modo que no es una secta, es en una iglesia. Ah, pero yo me congrego en la iglesia pentecostal. Yo soy cristiano evangélico. ¿No ha escuchado que Jesucristo fundó una iglesia y no se llama pentecostal? Se llama universal, que significa católica. Pero es que yo me congrego en la iglesia pentecostal es unida. La iglesia de Jesucristo no es pentecostal, es unida. La iglesia de Jesucristo se llama universal, sinónimo católica. Es que yo me congrego en los bautistas, pero es que la iglesia de Jesucristo no se llama bautista. La iglesia de Jesucristo se llama universal, católica. ¿Qué significa universal? Católica. Y lo dice la Biblia. ¿Qué más dice? ¿O termina ahí? Vamos a encontrar donde dice universal. ¿Y qué es universal? Católica. Y que en esa iglesia debemos nosotros de congregarnos, porque Él es el Salvador. Un pastor jamás evangélico que se autonombran y agarran la Biblia y dicen, Señor, Señor, en el nombre de Cristo, expulso a los demonios. No, así no es. Jesucristo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿No están en la iglesia que yo fundé? ¿En la iglesia universal? La iglesia de Jesucristo no es mormón, no es bautista, adventista, luz del mundo. No, Señor, es universal. ¿Qué significa, como dicen los protestantes? Católica. Pero muéstreme dónde dice que es universal. Y le creo y me convierto a católico universal. Ya va. Hebreo, vamos a ver qué dice. Hebreo capítulo 12, versículo 22. No sé si es en hebreo. Vamos a ver hebreo. Hebreo 12, 22. A ver si ese es. Si no es hebreo o romano. Sí, hebreo es. Ahí está. Hebreo 12, 22. Vamos a encontrarnos con la palabra universal. Y cuando nos encontremos con la palabra universal, ¿qué es universal? Católica. Por eso que los católicos creemos que Dios es católico. Y por eso creemos que Jesucristo es católico. Y por eso creemos que el Espíritu Santo es universal, católica. Y por eso sabemos que nosotros, la Madre de Dios, la Virgen María, es católica. Y los santos son católicos. Ahí pertenecemos nosotros. No pertenecemos a la iglesia bautista, pentecostal, mormón, adventista. Esas no son iglesias de Cristo. Son las iglesias de aquellos que fundaron su secta y agarraron Efesios 4:11 y dice, es el camino, la verdad y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo amo, lo adoro a mi Señor, lo amo y lo quiero como que Él me hubiera parido. Vamos a ver, ¿qué significa católica? Vamos a ver, Hebreo 12, 22 y 23. Escúchenlo. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sinaí. No. Me dice que del 22. Sí, pero lee bien ahí. ¿Sión o Sinaí? Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. A la ciudad del Dios vivo. Ya estamos hablando, primeramente ya vimos a Dios.
Pero ¿qué es lo que dice primero? Ustedes, está hablando de los apóstoles, la iglesia de Cristo. Ustedes se están acercando al monte de Sión. Siga. Ustedes, en cambio, se están acercando al monte de Sión, Ajá. a la ciudad del Dios vivo. A la ciudad del Dios vivo. Todavía no sabemos dónde es. Ya va. Siga. A la Jerusalén celestial. ¿A dónde? A la Jerusalén celestial. El cielo. ¿Ya ven? ¿A dónde están los apóstoles ahora? En el cielo. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Dónde está la Virgen María? En el cielo. Siga. A la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. Están en el cielo. A la asamblea en fiesta. Escuchen. Ahí viene. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal. Otra vez. Ahí. ¿Qué significa católica? Otra vez. A Dios juez universal. ¿Escucharon? Dios es universal. ¿Qué es universal? Católica. Otra vez. A Dios juez universal. Adiós. Dios es católico. ¡Caramba! Los protestantes no saben ni se dan cuenta que no están en la iglesia del Dios vivo, que es universal, católica. Pero los protestantes, que cuando ellos dicen somos cristianos y somos católicos, ¿por qué? Porque la iglesia de los cristianos están en todo el mundo. Y yo digo, como que está un poquito él confundido más que yo, porque la Biblia dice que la iglesia universal es católica. Y yo le pregunto y les pregunto y les pregunto y les vuelvo a preguntar, ¿ustedes pertenecen a la iglesia católica? No, a la iglesia católica romana no, a la iglesia católica sí. Y le digo yo, caramba, todavía no he entendido que la única iglesia de Jesucristo es universal, católica, una en el mundo entero. Pero ahora viene cada protestante diciendo pertenecemos a la iglesia católica y que la iglesia católica está en El Salvador, está en un lugar, otro, claro, pero no se dan cuenta que esa es una secta y le han puesto iglesia, y como habla de Cristo la palabra de Dios, entonces ellos dicen, ven, somos cristianos católicos, porque la iglesia donde yo me congrego está en todo el mundo. Ya va, ¿y cuántos años lleva esa iglesia? No, es la de Cristo. No, yo le pregunto si es la de Cristo. ¿Cuántos años lleva? Algunos dicen 30 años, y hace 30 años Jesucristo fundó esa iglesia. Allí se le callan la mentira a cualquier mentiroso. Otros dicen, hace 50 años, y hace 50 años Cristo le dio autoridad a ellos, y estos 2000 años hacia atrás, ¿quién ha estado evangelizando al mundo? Pues la iglesia católica. 2024 años habla de la Biblia que Dios es juez y universal. ¿Y qué es universal? Católica. De modo que todos los católicos somos dichosos de estar en la iglesia universal católica. Pero muchos preguntan, yo me convierto a la iglesia católica si me demuestra capítulos y versículos la palabra católica. De modo que cuando uno les muestra y se los aclara que es católica, buscan la manera de evadir y no aceptar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es católica? Universal. ¿Qué es lo que no comprende un protestante? Que no
llega a aceptar que lo que dice la Biblia es para que él lo crea, pero no lo quiere creer. Ningún protestante, él va a concientizar y decir, lo que está allí y lo que dice él es la Iglesia católica. Repítalo otra vez y vamos con otra cita. Jesucristo es el que salva. Oiga. A la asamblea y fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal. Dios juez universal, católico. ¿Que Dios no es católico? Lo dice la Biblia. Dios juez universal. Entonces Dios es católico. ¿Y por qué los protestantes no aceptan que Dios es católico? Porque esa secta que le llaman iglesia no es de Dios, no es católico. ¿Por qué no aceptan que Jesucristo es católico? Porque ellos hablan de otro Jesús, de otro Dios. No son católicos. ¿Por qué no aceptan que la Virgen María es católica? ¿Por qué no? Si la Virgen María pertenece a esa iglesia misma, el monte de Sión celestial, allá está ahí en el cielo. ¿Por qué no aceptan eso? Porque les gusta la ignorancia. Les encanta estar que le den así a todito con el dedo. Por eso Jesús reclama, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué entonces ustedes me claman, Señor, Señor? Hasta lloran, hasta moco tendido, se tiran al suelo, hasta hacen un montón de piruetas, brincan, saltan, lloran. Hasta escupen espuma. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si yo tengo una iglesia que es universal, católica, ¿por qué no se van a la iglesia católica? Pero le han metido otra santa idea. Que porque la secta de ellos se llama iglesia y ya están en el mundo entero, ya son católicos. La fumaron verde, pero eso es culpa de los pastores que enseñan esa porquería de mentira. Y solamente Satanás se apodera de aquella persona que habla mentira. Y Dios les va a pedir cuenta. Pastorcitos mentirosos que están engañando a la gente. ¿Por qué engañas? Si la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Pero por qué engañas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué tienes engañado a un montón de personas diciendo que Jesucristo no fundó ni una iglesia? Y cuando nosotros le mostramos que Jesucristo fundó una iglesia para salvarnos, dicen no. Pues entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Voy a dar primero dos citas. Vamos a buscar allá Marcos capítulo 3, versículo 13. Allí les voy a mostrar que Jesucristo fundó una iglesia. No fundó muchas. Las muchas son de Satanás. Y Satanás tiene sus administradores para administrar esa secta que le ponen iglesia cristiana evangélica. Otros le ponen mormón, otros le ponen adventista, otros le ponen bautistas, otros le ponen pentecostal, otros le ponen pentecostés, pentecostales unidas, otros le ponen luz del mundo, apóstol y profeta. Le ponen el nombre que ellos quieran para engañar a los ignorantes. No puedo llamarle otra cosa. Ignorante. Ahora que se le predica la palabra de Dios, ignoran esto. Por eso se llaman ignorantes. Marcos capítulo 3, versículo 13. Escuchen, Cristo fundó su iglesia. ¿Cómo? Oiga. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Eso se llama fundar. Fundar es aquella persona que se presenta para llamar a las personas para que ellos sean lo que el que va a fundar sean dirigidos por ellos. Ahora Jesús sube al monte. Él se presenta como el fundador. La primera parte. La segunda, llamó a los que él quiso. Aquí nadie se autonombró. Aquí nadie agarró las Sagradas Escrituras porque no existían. No existían las Sagradas Escrituras. Existían pergaminos judíos.
Por eso Jesucristo no mandó a su iglesia a predicar con la Biblia, porque no existían. Y ningún protestante de lo que van a estar aquí viendo, ningún protestante puede comprobar que los pastores protestantes que se autonombran hicieron la Biblia. La hizo la Iglesia Católica. Y Jesucristo subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. No para que le dijeran, vayan a fundar a otras iglesias. Del cabo y todo es lo mismo la palabra de Dios. No, Señor. Escúchenlo. Y se reunieron con él. Los que él llamó acudieron a Jesús, al fundador. Siga. Y así instituyó a los 12. Así instituyó. Hay una institución. Él es el fundador. Él llamó a los 12. Esa es la institución. Esa es una congregación. Esa es la iglesia de Cristo. Fueron personas de carne y hueso, como los de hoy. Los sacerdotes, personas de carne y hueso. Como los obispos, personas de carne y hueso. Como los presbíteros, personas de carne y hueso. Como el Papa, personas de carne y hueso. Como los laicos, nosotros los cristianos verdaderos, de carne y hueso. Llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los que él llamó a su iglesia. Eso se llama fundar su iglesia. Siga. A los que llamó también. A los que llamó también. Apóstoles. Apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? Oiga lo que viene. ¿Qué es un apóstol? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué es un apóstol? Un llamado y un enviado. ¿Y qué es un apóstol? Un enviado. ¿Y qué es un enviado? Un apóstol. De modo que cualquier protestante que se autonombre apóstol, solo agarró las Sagradas Escrituras y dice, soy apóstol. No le crean. Porque él es apóstol de la persona que va a llegar a darle el diezmo. Pero aquí dice que los llamó y los mandó como apóstoles. Que los apóstoles verdaderos dentro de la iglesia de Jesucristo, nadie se autonombran. Son apóstoles porque son llamados por Jesucristo y al final le imponen las manos para nombrarlos apóstoles. De modo lo que se autonombran apóstoles no son puestos las manos para transmitirle la sucesión apostólica. Y oiga lo que viene. Dándoles poder. Dándole autoridad. Después que él los envía como apóstoles a predicar, ¿qué es lo que a ellos les dio? Dándoles poder. Poder, ¿para qué? Para echar demonios. No hacer obra de teatro como hacen los protestantes. Y empiezan a brincar. Esas obras de teatro no los hacen los verdaderos apóstoles dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de la iglesia católica universal. Eso lo hacen otras. Por eso Jesucristo en San Lucas 6:46 reclama y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, sinvergüenzas? Allá están haciendo obras de teatros. Se autonombraron ellos. ¿Por qué me llaman? ¿Por qué hablan de mí? Porque hay una iglesia de Él. Él la instituyó. Y Él los llamó. De modo que aquí nadie se autonombra. Versículo 16. Solo deme 2 nombres. Más nada, 2 nombres. Me interesa el primero, pero 2 nombres. Oiga. Estos son los 12. Estos son los 12. Paren la oreja. Pongan la lupa. Oiga, estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. ¿Captan la idea? Simón, a quien le puso de nombre Pedro. Subrayen, Simón, Pedro. Resulta que la iglesia de Jesucristo ya está Pedro allí. Mateo 16:18. Cristo es el que salva. Claro.
Pero nos vamos a dar cuenta que también a través de los apóstoles, a través de su iglesia, salva. Les voy a comprobar. Mateo 16, 18. Oiga. Y ahora yo te digo. Ahora ya está dando Jesús. ¿Se acuerdan el versículo 16 allá en Marcos 3, 16? Estos son los nombres. Simón, a quien le dio el nombre, ¿quién? De Pedro. ¿Otra vez? Y ahora yo te digo. Ahora yo, dice Jesús, le dice a otro. ¿Quién es ese otro? ¿Cómo se llama? Tú eres Pedro. Ah, caramba, ya vemos a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué no a los otros hermanos? ¿Por qué no a los otros? ¿Por qué a Pedro? Siga. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Piedra. Y vamos a ver cuando Cristo lo llama a Pedro y le da el nombre de piedra. Oiga. Y sobre esta piedra. Otra vez. Y sobre esta piedra. ¿Captan la idea? Sobre Pedro, que le dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De modo que la secta protestante no están en la iglesia de Jesucristo, en Pedro. Ningún pastor protestante que me esté escuchando me puede contradecir lo que manda Cristo. Cuando dice Jesucristo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, la iglesia mía se va edificando en Pedro. Ningún protestante, ningún pastor de aquellos que se autonombran pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles y pastores pueden refutar al católico porque tienen la verdad. Y somos dichosos de decirles la verdad. Por eso le digo a todos los hermanos separados, no tienen autoridad de predicar la palabra de Dios porque no están, ¿qué? Autorizado por Pedro. No, señor. Solamente los cristianos evangélicos, nosotros los católicos, estamos autorizados a predicarles la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que es mentira? Ahí tesen entonces, déjense dar garabato por cualquier sinvergüenza que agarró la Biblia y se la puso debajo del brazo y dijo, soy pastora, aleluya, gloria al Señor. Eso ya al tiempo lo hubiese hecho. Pero yo no acepté esa oportunidad. No me gusta eso. Porque yo quería encontrarme con la verdad. Y la encontré. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, sobre Pedro, oiga lo que viene. Edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo se va edificando en la piedra. Es Pedro. Porque él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y cambió el nombre de Simón a Pedro. Y le dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, mi iglesia la voy a edificar en ti. Pero, ¿cuántas sectas están atacando a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia universal católica? Muchas. Oiga lo que dice Jesús. Oiga. Los poderes de la muerte. Pentecostales Unida, Mormón, Adventista, Luz del Mundo, Apóstol y Profeta, Río de Agua Viva, Río de Agua Manantial, Malaquía 13. Bueno, para sin contar 100,000 sectas. Otra vez. Los poderes de la muerte. Todas las sectas. ¿Qué es lo que realmente Jesucristo muestra con claridad que son? Otra vez. Los poderes de la muerte. Las sectas protestantes. Siga. Los poderes de la muerte. Todas las sectas protestantes jamás la podrán vencer. No la podrán vencer. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos católicos se han salido de la iglesia de Jesucristo para atacar a la iglesia católica? Pero dice el Jesucristo, con sus labios dice, no la podrán vencer. Y la iglesia católica es una. Pero ¿por qué entonces no la han podido vencer? Capten la idea protestante. Porque en la iglesia de Jesucristo teológicamente está el poder aprobado por Dios. Lo digo yo, no lo dice la Biblia. Y vean que la iglesia de Jesucristo no es una secta. Si fuera que en verdad fuera una secta, Jesucristo no la funda. Y ni se la deje en Pedro. Y no fuera una. Y no la atacara a nadie. Y nadie se sale. Ahí se quedan. Pero vean que la iglesia de Jesucristo
es la que salva. Y porque es la que salva, Satanás es bien atrevido. Y dice, si yo me muestro con cacho y cola, la gente no va a creerme. Se me van a correr. Fácil, voy a mandar algunos ministros míos y los voy a mandar bien vestidito, con saco, con corbata, con una Biblia debajo del brazo y gritando al mundo, soy cristiano evangélico, aleluya, gloria al Señor, Cristo es el que salva, aleluya, gloria al Señor, yo vengo a predicarle en el nombre de Cristo. A ver, por eso, oiga, 19, escúchenlo. Yo te daré las llaves. ¿A quién se la está dando? Si siendo que Jesucristo tiene las llaves, Él es el dueño de las llaves, Él es el dueño de la iglesia, ¿por qué se la da Pedro? ¿Capta la idea? ¿Otra vez? Yo te daré las llaves. La llave es mía, que yo tengo autoridad aquí en la tierra y en el cielo, como lo dice Mateo 28, 18. A mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora se las doy a Pedro, otra vez. Yo te daré las llaves. ¿De dónde? Del reino de los cielos. ¿Qué está diciendo teológicamente? Que en la iglesia de Jesucristo hay una conexión entre el cielo y la tierra. ¿Lo quieren ver? Oigan. Lo que ates en la tierra. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Teológicamente, señores, Jesucristo es el que salva. Pero también aquí en la tierra hay medios. Le da la llave a su iglesia, le da la autoridad a Pedro. Ahora Pedro tiene la responsabilidad con esa llave, tener autoridad máxima de Cristo aquí y allá. Siga. Y lo que desates en la tierra. Lo que desates aquí en la tierra. Quedará desatado en el cielo. ¿Habrá un pastor protestante que tenga la llave del reino de los cielos? No, señor. Ningún pastor protestante de esos que se autonombran porque creen que en la iglesia católica no hay pastores. Sí hay pastores, ahí tenemos el pastor Pedro, hasta la fecha de hoy, el Papa Francisco, el pastor superior. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Él va a apacentar, Él va a cuidar. Y lo dice Juan 21, 15. Ese es el pastor. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. Lo dice por tercera vez. Juan 21, 15. Léanlo, eso se llama pastor. Pero los pastores evangélicos, para llamar la atención, dice, los católicos no tienen pastores. Agarran Efesios 4:11 y dicen, aquí hay pastores. En la iglesia católica no hay pastor. Yo soy pastor. Van a fundar un changarro por allí, ya no le ponen changarro, secta, le ponen iglesia, para que los ignorantes se salgan de la fe y vayan a caer a una secta. Me convertí a Cristo, era católico. ¡Qué ignorante! ¡Tonto! Te convertiste de cristiano a apóstata, a mentiroso. No te dijeron eso porque no son capaces de decirte la verdad. Por eso ellos se disfrazan, porque Satanás no puede venir con cacho y cola, manda a ministro de él, con saco y corbata, con una Biblia bajo el brazo, a sacarte de la iglesia de Jesucristo, de ser cristiano, a hacerte apóstata. ¿Capta la idea? Y yo no dejo a la Santa Iglesia Católica, la de Cristo, que es universal, porque es donde yo estoy sustentado para estar aquí con ustedes. Soy ejemplo para que ustedes analicen por qué tenemos autoridad de predicar la palabra de Dios. No es que yo me quise autonombrar. No, señor. No, papito. Así no es. Muchos sí se autonombran ellos diciendo, soy cristiano evangélico. No siendo de la iglesia católica. Los únicos cristianos evangélicos son los católicos. Y usted dentro de la Santa Madre Iglesia Católica sí tiene autoridad de predicar la palabra de Dios. Los protestantes no tienen autoridad. No son católicos, pero sí se autonombran y dicen, somos cristianos evangélicos. No, señor. Quítense, ya quítense ese disco rayado del diablo. Los engañaron. Solamente que el católico no les dice la verdad. Los engañaron, los mintieron. Quítese de disco rayado diciendo, somos cristianos evangélicos. Y no practican el evangelio de Cristo en la iglesia católica. ¡Qué ignorancia!
pero se dan el taco, el lujo. Cuando yo era católico me convertí a Cristo. Qué ignorante, qué bárbaro. Y muchos se han salido de la iglesia católica. No porque no conocen, por ignorancia o por avaricia. Qué bárbaro. Cómo Satanás les ha llegado a llenar de mentiras. Si es que tienen seso, la cabeza. Aunque sea una amiguita de sesos, yo pido a Dios que esa amiguita de seso le dé oportunidad de respirar y que crean en Dios, que no hay una secta. La iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es la iglesia católica universal. Aunque sea una amiga de seso, pero pídele a Dios que le dé sabiduría. Si es que tienen, si no tienen, se los acabó el diablo, se los tragó. La ignorancia es bien atrevida, se los tragó el diablo. Cristo es el que salva, pero usa medios, la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Jesucristo es el Salvador, pero usa medios. 2:47. No, vamos a leer, sí, pero mejor del 41. Escucharon a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea que la iglesia de Jesucristo la tiene Pedro. Se va edificando en la iglesia de Jesucristo, pero en Pedro. No es aquel charlatán que ya salió de delincuente, o salió a estar preso, o de la drogación, o de la borrachera, y fundó su secta y hizo esta iglesia y soy cristiano. No, señor, así no es. Hechos 2:41, oiga. Los que acogieron la palabra de Pedro. Los que son católicos, los que se convierten a Cristo, no dejan la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Los que abandonan la iglesia de Cristo, no, es los que acogieron la palabra de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Pedro, ahora Pedro predica, enseña, y los que acogieron la palabra, la enseñanza de Jesucristo a través por Pedro, o sea que Pedro es importante entonces. Ya ven que Jesucristo nos dijo, tú eres Pedro y sobre ti Pedro salvará. No, así no es. Cristo está usando por medio a los apóstoles. Entonces los apóstoles te llevan a Jesús para salvarte. La iglesia te lleva a Jesús para salvarte. Porque Cristo está usando a hombres. Y si no veamos, miren protestantes, si Jesucristo en verdad que usted dice, Él es el que salva, ¿para qué te reúnes donde tu pastor fundó una secta a que le pone iglesia? ¿Ya ven que sus sesos no le dan para más? ¿Otra vez? Los que acogieron la palabra de Pedro. Los que acogieron la palabra del Papa, el Papa Francisco hasta la fecha de hoy. Se bautizaron. Se bautizaron. ¿Se recuerdan que dijo Jesucristo en Marcos 16:15? Anuncien las buenas nuevas de salvación. El que crea, se bautice, se salvará. Ahora mire lo que dice Pedro. ¿Otra vez? Los que acogieron la palabra de Pedro. Ajá. Se bautizaron. Se bautizaron. Y aquel día. Y aquel día. Se unieron a ellos. Ajá. Unas 3,000 personas. ¿Y qué dijo Marcos 16:15? El que crea, él se bautice, se salvará. Está usando los medios, la iglesia católica. A esa iglesia universal es la iglesia católica, los apóstoles. Ahora Pedro habla. Y cuando Pedro habla, entonces Dios está utilizando a la iglesia, a hombres. Entonces los apóstoles son mediadores para que tú llegues al cielo, para que te salves. No mediadores para rescatarte, porque ellos no son sacrificados, e incluso los mataron, sacrificaron su vida por la vida, por todos nosotros. Entonces son mediadores para llegar a Jesús. ¿Es Jesús que murió por nosotros? Claro que sí, pero usó la iglesia de él, la iglesia católica. Hombres que él llamó y le dijo, Pedro, no era Pedro, Simón, ven para acá, deja de pescar. En otra cita dice, ahora no serás pescadores de peces, serás pescadores ¿de quién? De hombre. Ven que entonces es importante la iglesia católica, los apóstoles, porque esa es la iglesia de Cristo. Cuando un protestante dice que la iglesia nos salva, se los tragó la ignorancia. Y por eso que los pastores, lo que ellos hablan,
Los tontos le creen, es un disco rayado, somos cristianos evangélicos. Y se ponen la Biblia bajo el brazo y vienen a refutar al cristiano verdadero diciendo somos cristianos. Yo te le muestro la verdad, es que los católicos romanos no existían en la iglesia católica o en la iglesia de Cristo. La ignorancia se los tragó, Dios mío. Y es más, con la Biblia de la misma de la iglesia católica, viene a refutarte, a decirte que estás engañado por no creer que él es el engañado, que él no pertenece a la iglesia universal, a la iglesia católica, donde está Pedro. Y se unieron se bautizaron 3,000 personas, se salvaron 3,000 personas. Capten la idea, me lo vas a volver a repetir, pero antes de que ella me lo repita, ¿qué dice Marcos 16:15? Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva de salvación. El que crea, se bautice, ese se salvará. Y Cristo le dejó a Pedro su iglesia. Ahora viene Pedro. ¿Qué dice Pedro? Los que se bauticen se van a salvar. Ahora, ¿qué dice Pedro? Oiga. Los que acogieron la palabra de Pedro, se bautizaron. Se salvaron. ¿Para qué entonces está la iglesia de Jesucristo? Pues para salvarse. Los que acogieron hasta la fecha de hoy al Papa Francisco, que predica, evangeliza y se bautiza a través por la evangelización, se están salvando. Esto no es broma. Cualquier protestante dice, ahí no dice Papa. Qué ignorante, qué ignorancia. Buscan tras ni modo para no aceptar lo que dice Cristo. Y Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, sin vergüenza? ¿Por qué no entendés? ¿Que no escuchás que dice aquel que Pedro es el padre en la fe, es el Papa? Es el que me representa a mi iglesia, a mí, y que lo que se van edificando van a ser porque yo a ellos les autoricé que a través por este mandato van a ellos a bautizar. Y oiga lo que viene. Y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Se iban acrecentando la iglesia de Cristo. Hasta la fecha de hoy, pare sin contar. Siga. Eran asiduos. Lo que somos asiduos, lo que estamos enseñados en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia universal católica, está en Pedro. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. De los apóstoles. Ve que Cristo le da autoridad a ellos. Entonces la iglesia es importante. La iglesia salva. Versículo 47. Para que ustedes conozcan y ningún protestante les llamen mentiroso. Oiga. Alababan a Dios. En la iglesia de Cristo, los que se iban bautizando, los que se iban incrementando, los que se iban congregando a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo, donde está Pedro. Y se ganaban la simpatía. En la iglesia de Jesucristo, que tiene la llave del reino de los cielos. De todo el pueblo. De todo el pueblo. Ahora, paren la oreja, pongan la lupa, pastores evangélicos, mire, me engañan a la gente que la iglesia no salva. Oiga. Y el Señor agregaba. El Señor, la iglesia de él, se la dejó en Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor agregaba en su iglesia en Pedro. El Señor agregaba cada día. El Señor va agregando del año 33 hasta la fecha de hoy, 2024 años. Sigue agregando a la comunidad, a la congregación, a la comunidad, a los que se iban salvando. A los que se iban salvando. Hermanos separados, ¿por qué se deja encaramelar de un protestante? De aquellos que se autonombran pastores, evangelistas, profeta, apóstol, pastor, maestro. Los engañaron. Ya basta, hermanos separados, ya basta de ignorancia. ¿Por qué le creen a hombres? Y dicen los protestantes, yo no le creo a hombres. Mentira, le cree a su pastor sin vergüenza. Yo le creo a Cristo. Ahí tate que le vas a creer a Cristo. Entonces de gusto Cristo te reclama. ¿Por qué me llamas Señor, Señor sin vergüenza? Si no estás en la iglesia para que te salves. Están en una secta, hermano, separado. Estás en una secta. ¿Por qué no canta la idea? Jesucristo fundó una sola iglesia. Lleva más de 2000 años.
La secta de su pastor no lleva 2000 años. ¿Sabe cuánto lleva? 506 años los primeritos, los protestantes, los luteranos. ¿Sabe que Martín Lutero en el año 1517 protestó contra la Santa Madre Iglesia Católica como sacerdote que era del Dios Altísimo? Clavó 95 tesis, 95 ignorancia, y se lo dejó a ustedes que le creyeran, a hombres. Y es allí, hermano, que han venido todas las sectas incrementándose en contra de la Iglesia Católica. Pero dice Cristo, no la podrán vencer. Entonces Cristo salva, sí es verdad, pero no es que Él de allá los va a venir a recoger, a raptar, como dicen los pastores. Tal día es el rapto. Y no se ha cumplido. Mentira, ese es engaño para asustar a los ignorantes, los tontos, que no saben de Biblia. Dígame, ¿cuántos pastores han sido raptados? Dime. ¿Cuántos han sido desaparecidos? No que han sido muertos, han sido desaparecidos. ¿Cuándo? Ninguno. No existe esa gran falsedad en la Biblia. Existen ellos. Pero ¿por qué se dejan dominar de los pastores, entre comillas, autonombrados pastores? ¿Por qué? Vamos a leer la última cita. Cristo es el que salva. Vamos a ver qué dice de una vez San Juan capítulo 6, versículo 53. 6:53. Sí, San Juan capítulo 6, versículo 53. Yo creo en Cristo y le creo a Cristo, no le creo a hombres. Vamos a ver si es verdad. Jesucristo reclama, ¿por qué llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. En la Iglesia Católica existe la Santa Eucaristía. Y lo dice Cristo. Vamos a ver si los pastores evangélicos están ellos evangelizando, predicando y están practicando en la Santa Eucaristía. Y a ver si ellos pueden hacer la Santa Eucaristía y dárselo a esa bola de mentirosos ignorantes que ahora vienen aquí como cristianos evangélicos. Somos cristianos evangélicos. Yo creo en Cristo, yo le creo a Cristo, lo que diga Cristo, yo le creo, yo le creo a hombre. Pues vamos a ver si es verdad. San Juan 6:53, oiga. Jesús les dijo, Yo no. Ahí lo dice. A ver si dice que soy yo. Un pastor mentiroso puede decir, ahí no dice Jesús. Otra vez. Jesús les dijo, Oiga, pastorcito, usted que se autonombró pastor, y el Papa a usted no le dio la imposición de las manos para darle la sucesión apostólica. Usted no está aliado con la Iglesia de Jesucristo, ni el Papa lo aprueba a usted. Y mucho menos Jesucristo. Otra vez. Jesús les dijo, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacen lo que yo les digo. Otra vez. Jesús les dijo, ¿Qué le dijo? en verdad les digo, No miento. Lo que digo yo que no son mentiras. Por eso se autonombran pastores, para engañar a los tontos, a aquellos ciegos, que solo porque lo ven encorbatado, con un saco y una corbata y con la Biblia debajo del brazo, ya dicen, se convirtió a Cristo. No, así no es. ¿Qué dice Jesús? Jesús, ¿cómo es? Jesús les dijo, en verdad les digo, Yo no miento. Siga. que si no comen la carne del Si ustedes no reciben la Santa Eucaristía, ¿qué pasó? que si no comen la carne del Hijo del Hombre, De Cristo. Lo que yo doy es para que ustedes lo coman. ¿Ustedes me creen a mí? ¿Qué dice Cristo? En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, o sea, que no crean lo que yo les digo y no beben su sangre, y no beben su sangre, entonces está diciendo que el pan y el cáliz es la Santa Eucaristía.
Eucaristía. Si no lo comen, no tienen vida en ustedes. si no lo hacen, No tienen vida en ustedes. si ustedes no se convierten a la Iglesia Católica, No tienen vida en ustedes. ningún protestante recibe la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. El pastor da la Santa Cena. A mí qué me importa, dice Cristo. Es la Santa Eucaristía. Y no es pan sin levadura. Es pan con levadura. Y Cristo cuando fue allá en San Lucas 22:14, reunió a su iglesia, a sus apóstoles, y agarró el pan, era pan sin levadura, como los judíos. Ahora vienen los reverendos pastorcitos, entre comillas, agarran la Biblia y dicen, vamos a hacer una presentación, el cuerpo de Cristo, simbólicamente. Así les gusta a estos creyones que los tengan encaramelados, los tengan engañados. Así quieren vivir estos sinvergüenzas. Pero ¿por qué no hay? Bueno, si es que no tienen seso, es verdad. No tienen seso en su cabeza, no se ponen a pensar. Eso lo dice el 53. El 54, Jesús es el que salva. Es verdad. Oiga. El que come mi carne. El que come mi carne no es un pan de la panadería. No, señor. Ahí no está el cuerpo de Cristo. Eso es un símbolo. Ahí no dice que es un símbolo. Otra vez. El que come mi carne. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Y bebe mi sangre. Vive de vida eterna. Se pierden. Los pastores protestantes les están engañando. Si no hacen esto, se van a morir. ¿Qué no entienden? ¿Qué no comprenden? Si es verdad, porque no tienen seso. ¿Qué van a entender? Pero Jesucristo es el que salva. Otra vez. Escuchen, 54. El que come mi carne. El que obedece a Cristo se convierte a católico. Y bebe mi sangre. Como el católico. Vive de vida eterna. Vive de vida eterna. Y escuchen lo que viene. Eso es lo que quiero que usted vea. A ver. Y yo lo resucitaré. Lo salvaré. El último día. ¿Se dan cuenta que Él es el que salva? Pero el pastor me dijo que en la representación, en ese pan, está el cuerpo de Cristo. Ahí no tiene ninguna autoridad de Cristo, no, señor. El pastor evangélico que funda su secta no tiene autoridad de Jesucristo. No se dejen lavar, bueno, si no tienen seso, es verdad, la cabeza. Pero si tienen una amiguita de seso, más de alguna neurona les ha de trabajar, pueden pensar. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Siga. Jesucristo es el que salva. Yo lo resucitaré en el último día. Oiga lo que viene. Mi carne. Mi carne. Es verdadera comida. Otra vez. Mi carne. Mi carne. Es verdadera comida. Es verdadera comida. Ahí no dice un símbolo, dice que es una representación. Es su verdadera comida. Siga. Y mi sangre. Y mi sangre. Es verdadera bebida. Es verdadera bebida. No es una galleta con Coca-Cola o una Pepsi-Cola o un refresco o un jugo. No, señor. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y oiga lo que viene. El que come mi carne. El que me obedece. Y bebe mi sangre. El que crea y me crea lo que yo les mando. Permanece en mí. Al comerme y al beberme. Y yo en él. Y yo estaré con ustedes. Qué dicha tenemos los cristianos, los católicos. Pero los protestantes vienen aquí como cristianos evangélicos. Pero le han sembrado una falsa idea, una falsa enseñanzas. Y eso, hermano, solamente Dios puede transformarle de la ignorancia poquito de fe. No son cristianos evangélicos, son cristianos evangélicos. Ya, vamos a terminar la última cita ¿cómo se llama? De salir.
Por ejemplo, Juan 20, 21 al 23. Jesucristo es el que salva. Claro, ya vimos que Jesucristo usa medios, los apóstoles. Claro, es el que salva. Pero ahora viene Jesucristo y le da autoridad a los hombres que son los apóstoles, o sea, los sacerdotes, el obispo, el presbítero, el papa, lo que conjunta la Iglesia Universal Católica. Ahora yo quiero que ustedes capten que Jesucristo es el que salva, pero por medio de su iglesia. Y la iglesia de él son hombres, personas de carne y hueso. No son dioses, no son ángeles, no son fantasmas, no son, ¿cómo que se llama eso? Extraterrestres. No, señor. Mis hermanos separados, si usted, aunque sea una amiguita, es eso que usted tenga en su cabeza, para que vea que Dios usa a mediadores, a hombres, para rescatarte. Oiga, San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Jesús le volvió a decir. ¿Me escucharon? De modo que yo no estaba cuando las Sagradas Escrituras, el Papa San Damaso I, en el año 382, ni existía mi abuelo, ni tatarabuelo, ni tatarabuelo y abuela. No existían. Yo no existía, ni él, ni yo tampoco. Ya estaba escrita en el año 382. Ellos se pusieron las pilas, se esmeraron en que la Sagrada Escritura, hoy nosotros, el mensaje se lo prediquemos a ustedes, así como está. Otra vez. Jesús le volvió a decir. Jesucristo le volvió a decir. La paz esté con ustedes. ¿A quiénes? Pues a sus enviados, a sus apóstoles, a su iglesia. Jesucristo es el que perdona pecado. Él es el que salva. Él es el Salvador. Yo soy pecador, pero yo quiero que Jesucristo me salve. Pero ahorita ya no está aquí, ella está en el cielo. Ahora viene Jesucristo cuando estaba físicamente, antes de irse, deja su iglesia. Que la gente se venga a confesar de ese modo. Cristo está usando la iglesia. O sea, por medio de la iglesia yo tengo la salvación. A pesar que Cristo salva. Otra vez. Jesús le volvió a decir. A los apóstoles. La paz esté con ustedes. A ellos. Él se está refiriendo a otros. Estamos hablando ya de la iglesia. A los santos apóstoles. Él es el que perdona pecado. Como el Padre me envió a mí a perdonar pecado. Como sacerdote. Y como sacerdote yo perdono pecado. De la misma manera yo los envío a ustedes también. O sea que esos apóstoles, Cristo les está autorizando como sacerdotes a perdonar pecado. Ahora mira lo que viene. Como el Padre me envió a mí, Ajá. así los envío yo también. Así los envío yo también a perdonar pecado. Pero todavía no lo ha dicho. Ya va, tranquilo, oiga. Dicho esto, sopló sobre ellos. Cuando se dirigía a los apóstoles, le deja ya no como apóstol, sino como sacerdote ministerial, les dijo: reciban la autoridad que se me concedió a mí, a ustedes se las entrego. Dicho esto, sopló sobre de ellos, sobre la iglesia, sobre los apóstoles o como sacerdotes, y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Autoridad de Cristo. El Padre se la dio al Hijo y el Hijo se la da a los enviados, a los apóstoles. Ya no como apóstoles, sino como sacerdote. ¿A qué? Paren la oreja, oiga, pongan la lupa. Hermanos separados, Cristo es el que salva por medio de los sacerdotes. Oiga. A quienes descargan de sus pecados. Otra vez. A quienes descargan de sus pecados. Oiga, pastorcito evangélico, ¿Cristo te llamó pastor? Oiga. A quienes descargan de sus pecados. ¿Y tú puedes perdonar pecado? Mentiroso, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro banqueado, no entras al cielo y no dejas que
ciegos entren al cielo también por medio de la confesión. Otra vez. A quienes descarguen de sus pecados Ajá. serán liberados. Esa es la primera parte. La segunda parte, oigan, Y a quienes se lo retengan, a quien no se venga a confesar, le serán retenidos. tiene que haber personas de carne y hueso que peque. Claro, son pecadores. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. De modo que Jesucristo es el que salva. Claro que sí. ¿Por medio de quién? Por medio de sus embajadores. 2 Corintios 5:20. Para que ustedes vean que a través por los embajadores de Cristo, Dios está obrando la salvación. No lo digo yo, 2 Corintios 5:20. No, sino del 18. 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Pero lo vamos a leer del 18. Yo quiero que ustedes crean y le crean a la palabra lo que diga Cristo y lo que digan los santos apóstoles. Porque a través de los apóstoles Dios está obrando para que nosotros seamos salvos. Ciertamente que Jesucristo es el Salvador, pero Cristo dejó a su iglesia aquí en la tierra para llegar hacia Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, pero medio de los embajadores de Cristo. Oiga lo que dice el 18. Todo esto es obra de Dios. Es obra de Dios. De modo que aquí un pastor no es obra de Dios. Adivinen, adivinador, si no es obra de Dios, ¿de quién es? Pues del diablo. De modo que todos los protestantes están ellos sumergidos. Lo que diga su pastor de parte del diablo. No están adorando al Dios verdadero, están adorando al Dios falso, al diablo. ¿Captan la idea? Bueno, si no tienen eso, es verdad. Pero capten la idea. ¿Qué más dice? Todo esto es obra de Dios. Que nos reconcilió. Que nos reconcilió. Con Él en Cristo. Con Él en Cristo. Está hablando ya Pablo. Pablo es apóstol de Cristo, la iglesia de Jesucristo, y él lo dice como sacerdote de Jesucristo. Oiga. Y a que nosotros. Y que a los apóstoles, hombres puestos por Jesucristo, nos encomienda. Él nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Caramba. Ellos tienen la autoridad de Cristo. Cristo es el que salva por medio de ellos. Claro, siga. Pues en Cristo. En Cristo. Dios estaba reconciliando. Dios los estaba reconciliando. Oiga. El mundo con Él ya no tomaba en cuenta. ¿El qué? Los pecados de los hombres. Pecadores. Claro, que a través de los apóstoles, el que se va a confesar, le da la solución de los pecados, no en el nombre del apóstol, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice, por medio de Cristo está reconciliando a los pecadores. Siga. Sino que a nosotros. A ver, ahí. ¿Qué dijo Jesús en Juan 20:21? Como el Padre me envió a mí, yo a ustedes los envío también. Vengo a perdonar pecados. Así me envió el Padre. Yo a ustedes también les encomiendo de la misma manera a perdonar pecados. Sopló sobre ellos y le dijo, recibe el Espíritu Santo. A quien le perdona de los pecados, ¿le quedan? Perdonado, que a través de la autoridad de Cristo. Ahora mire, versículo 20, otra vez. Nos presentamos pues. Como embajadores de Cristo. Otra vez. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. No porque ellos se autonombraron, como hacen los pastores evangélicos, que agarran Efesios 4:11, ya los sinvergüenzas agarran una secta y le ponen iglesia, y ya son pastores. Y la gente mensa ya creen que es pastor de Cristo. Pastor del diablo. Eso es mentira. Eso es falso. ¿Qué no entienden? Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, no porque ellos se autonombraron, es el plan de Dios y Cristo los envía a ellos a perdonar pecados. ¿Y qué es lo que son ellos? Pues embajadores de Cristo. Se presentan embajadores de Cristo. Y Cristo es el que salva, sí, pero a través de ellos también. Oiga lo que viene. Como si Dios mismo les exhortara. Como si Dios mismo hablara de su propia boca.
que si yo cometo pecado y me confieso, Dios me está dando la absolución del pecado a través, por su propia boca, de los apóstoles. Dios no va a venir y se va a sentar. A ver, pecadores, vengan para acá. No, va a ser por medio de los embajadores, porque Dios quiere que te salves. Si no te confiesas, no quiere salvarte, pero Cristo es el que te salva. ¿Pero por medio de quién? De los enviados, de los embajadores de Él. De modo que los pastores evangélicos, como no son enviados de Él, entonces ellos dicen, nosotros no podemos perdonar pecados, perdonamos ofensas. Ahí les cambian a los protestantes y dicen, ah, pues sí es verdad. No, Señor, así no es. Oiga, nos presentamos pues como embajadores de Cristo y como si por nuestra propia boca hablar a Dios. Oiga. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Y ahora, pare la oreja, pongan la lupa. Los pastores de Cristo, los embajadores de Cristo, le dicen a los protestantes, oiga, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo que nos autorizó para perdonar pecado y reconciliarlo, porque son sinvergüenzas, le rogamos, le ruego, oigan, hermanos separados, dice Pablo, vengan a confesarse, mentirosos, les engañaron la gente. Oiga, otra vez. Le rogamos, le suplicamos. Déjense reconciliar con Dios. Porque yo soy embajador de Cristo, dice Pablo. Yo les puedo dar la absolución de los pecados, no en el nombre de Pablo, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que cuando dé la absolución de ustedes, es el mismo Dios que me está utilizando para perdonarte los pecados. Pero los protestantes no entienden esto porque son cabeza hueca, no tienen seso. ¿Cómo van a entender? Ojo, mire, no le entienden al católico, le entienden al pastor. Le creen al pastor, por eso no son creyentes, son creyones. ¿Cuántos creyones existen en una secta? Mucho. No son creyentes. Dicen ser creyentes. Fíjense ser cristianos. No son creyentes ni cristianos. Son protestantes, son creyones. Porque en realidad si fueran cristianos verdaderos, fueran a confesarse ante un ministro o un embajador de Jesucristo que les va a limpiar por la solución de los pecados, la limpieza del alma. Pero cuando un protestante va a entender esto, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque el pastor le recomendó que el católico no sabe nada. Cuando veas un católico predicando, no te pongas a discutir, ni te pongas a predicar, ni agarres la Biblia. Ellos no saben nada. Pero cuando ellos ven que estamos con la palabra de Dios, y llegan del pastor y le dice, pastor, pero yo vi de un católico que estaba predicando con la Biblia. No sabe nada. Pero si está dando cita, yo lo comprobé. Eso es mentira. Lo que yo te diga, aunque no esté en la Biblia, créeme que eso es verdad. Yo no peco, yo no miento. Y por eso que la gente dice, no, un evangélico no miente, él no peca. No, y Dios lo unge y le dice, él no es pecador. Porque así son los ignorantes. No le creen a Cristo, le creen a hombres. Y por eso San Pablo dice, les ruego, déjense reconciliar con Dios. Aunque me insulten, me maldigan, me digan esto, yo les ruego que se vengan ustedes a confesar y yo los reconcilio con el Señor y sus pecados quedan perdonados. He dicho, como dice María Polo, caso cerrado. Ay, hermano separado, reflexionas. Si tienes seso para pensar, empieza a reflexionar. Si tienes seso, empieza, hermano separado, a reflexionar. Puede ser que hoy tenga la oportunidad. Mañana, que Dios te pida, que Dios te dé oportunidad, dale gracias a Dios. Pero si no, hoy, empieza hoy a pensar. Si es que tienes seso, si es que tienes cerebro, empiece a pensar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Papá Dios, porque nos has permitido estas enseñanzas, donde el Señor Jesucristo me ha podido dar y poder compartir con nuestros hermanos cristianos evangélicos. Y también con nuestros hermanos protestantes, a lo que ellos se proclaman cristianos evangélicos, pero sabemos que ellos no son cristianos evangélicos.
son cristianos protestantes, apellidos evangélicos. Y tú que eres Dios, que conoces vuestros corazones, nuestra mente, tú eres Dios. Te pedimos por ellos, te pedimos que tú hoy les siembres esa semillita y que puedan ellos germinar palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, te pedimos que hoy sea y estés con nosotros para poder compartir siempre estas largas y bonitas enseñanzas. Espíritu Santo de Dios, tú que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea el honor, el poder, la adoración, que así sea. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de vuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos separados, si usted tiene seso, le recomiendo, empiece a pensar. Y si no tiene seso, yo le recomiendo que se desgaste pidiéndole a Dios que le regale una amiga de seso para que piense. No se lo digo por burlarme de usted, porque usted me permite decirle la verdad. Lo crean o no lo crean, ese es el problema de ustedes. Pero yo hice mi parte. Dios va a hacer su parte. Y ustedes van a trabajar la parte que Dios les corresponde a ustedes. Saludos y bendiciones. Que Dios les bendiga a todos. Está Fernando llamándote. Maña que tienen. Maña.